Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos a este segundo episodio de nuestra serie Semillas de Mostaza. En este trataremos sobre un tema que hemos profundizado en el episodio anterior, pero que ahora vamos a detallar aún más. Verán, en el episodio anterior explicaba qué es la mística, bien, cuáles son las sutiles pero importantes diferencias entre este término y el que voy a exponer ahora, el de experiencias místicas. No hay duda de que la mística y las experiencias de esta índole se han ido convirtiendo a lo largo de las décadas en uno de esos términos que son como un cajón desastre. Hay de todo, pero no se distingue nada realmente. Sobre estas experiencias hablan personas de toda clase de proveniencia religiosa, cultural, e inclusive personas no creyentes, ateos, agnósticos, en fin. El filósofo francés Michel Houlin nos llega a hablar de una mística salvaje, inclusive. Él se refiere con esto a aquellas formas de mística no religiosas que han ido emergiendo en nuestras sociedades secularizadas y cada vez más anticristianas. Sin embargo, en este episodio me voy a referir específicamente a las experiencias místicas en su forma religiosa, no solo porque son las que más se han estudiado, sino porque también históricamente han sido las más predominantes y las más conocidas en última instancia. Así que bueno, ¿qué son entonces las experiencias místicas? ¿En qué consisten? Las experiencias místicas representan uno de los fenómenos más enigmáticos de la condición humana, ciertamente que sí. Se sitúan en esa intersección exacta donde la finitud humana se encuentra con la infinitud de lo divino. Por eso, definir qué es una experiencia mística requiere necesariamente un enfoque multidisciplinar, pues no se trata solo de un evento subjetivo que compete solo a la persona que lo experimenta y lo testimonia, sino que más bien constituye una alteración profunda en toda la arquitectura de la conciencia que puede ser analizada con el debido rigor científico y la profundidad teológica siempre necesaria. La apertura a lo espiritual es fundamental. De esta manera se trata de experiencias que por lo general son inmediatas, son arrebatadoras, son experiencias en las que una persona toma plena conciencia de su íntima y profunda unión con Dios, con una realidad que la trasciende por completo, pero que a la vez la constituye desde lo más profundo de sí misma. Cuando suceden, va más allá de la racionalidad, pero sin negarla por ello. Es decir, algunos académicos, como por ejemplo Robert Senner, nos hablan de que son experiencias donde se vive una profunda unión con un algo mucho mayor al yo empírico, por decirlo así. Otros, como Juan Martín Velasco, a quien mencionábamos en el episodio anterior, nos afirma que se trata de experiencias en las que se entra en contacto con una realidad que es absolutamente trascendente, una realidad que a la vez que es trascendente se encuentra en lo más profundo de nuestro ser. Somos parte de ella desde lo más íntimo de nosotros. Como lo diría también el gran teólogo e historiador católico Bernard McGinn, la mística y las experiencias de esta índole consisten en tomar conciencia de la presencia de Dios en nosotros, simple y hermoso. Como podemos apreciar entonces, mucho podríamos hilar si continúas explicando esto, pero creo que ya tenemos una idea clara al respecto. Se trata definitivamente de experiencias que marcan un antes y un después en la vida de quienes las testimonian. De hecho, se ha observado con frecuencia que ocurren, por lo general, de una forma espontánea. Su duración, por ejemplo, puede variar desde unos cuantos minutos a varias horas o hasta días inclusive, pero no suele ser más allá de eso lo que duren. Desde la teología, las experiencias místicas, por su parte, se entienden desde la tradición de la Iglesia como lo que se llama la unión mística, es decir, la unión mística, la unión directa y experimental con Dios. Es el encuentro con el mysterium tremendum et fascinans, es decir, lo misterioso, lo tremendo y lo fascinante. Bien, es una realidad que trasciende nuestra comprensión racional y que nos sobrecoge por su poder y nos atrae por su belleza, que no tiene comparación. Para la teología cristiana en general, principalmente la católica y las distintas teologías ortodoxas, el místico no suele imaginar a Dios, de hecho no lo imagina. Más bien podríamos decir que el místico es poseído o tocado por una gracia que suspende las facultades ordinarias del alma. Desde un punto de vista filosófico, aquí la perspectiva más influyente es la de William James. Él propuso cuatro características fundamentales para
ir identificando estas experiencias que, bueno, todavía hoy siguen siendo muy útiles en realidad estas categorías. Verán, James planteó que las experiencias místicas suelen estar caracterizadas primero por la inefabilidad, es decir, la imposibilidad de expresar lo vivido a través del lenguaje humano ordinario. Bien, el lenguaje humano se queda corto para describir lo vivido. Segundo, se distinguen por sus cualidades no éticas. Esto se refiere a la cualidad de ser estados de conocimiento y de revelaciones de verdades profundas. Tiene que ver con todo esto. Asimismo, se caracterizan por, tercero, su transitoriedad, o sea, por su corta duración en el tiempo cronológico, como lo explicaba. Y finalmente, dichas experiencias se distinguen por la pasividad, como cuarta característica. En otras palabras, se refiere esto al sentimiento de que nuestra voluntad ha sido suspendida o tomada por un poder superior. En el ámbito de la psicología, autores como Abraham Maslow caracterizaron estos eventos como lo que él llamó experiencias cumbre o peak experiences. Bien, se trataría de momentos que él llamó de autorrealización, donde el individuo se siente integrado, se siente en paz, se siente en unidad con toda la realidad. Sin embargo, también hay que aclarar la psicología contemporánea, posteriormente a Maslow, más influenciada por la psicología transpersonal de Stanislav Grof, ha explorado también cómo estos estados, cómo estas experiencias expanden el mapa de la psique más allá del ego, bien, más allá del yo, permitiendo, por ejemplo, una sanación profunda de traumas existenciales. Así también desde la biomedicina en las neurociencias, el enfoque se desplaza hacia lo que algunos llaman el cerebro místico. Investigadores como Andrew Newberg, por ejemplo, pionero de la neuroteología, han utilizado, entre otras cosas, técnicas de neuroimagen para observar qué ocurre en el cerebro durante una oración profunda o durante una meditación. Sus hallazgos son muy interesantes porque revelan una disminución drástica de la actividad del lóbulo parietal superior posterior, es decir, es la zona encargada de orientarnos en el espacio y distinguir entre el yo y el entorno circundante, bien, lo exterior. Al desconectarse esta área sucede algo muy curioso. El individuo experimenta físicamente la disolución de las fronteras del ego. Entonces, esto se traduce en una sensación de unidad con el universo, con la realidad o con el todo, según se lo describa. Por otra parte, la neurofarmacología también ha aportado datos cruciales acá a través del estudio de las sustancias enteógenas como la psilocibina o la dimetiltriptamina. Las sustancias enteógenas son aquellas que cuando son ingeridas por el individuo, pues le suelen provocar una serie de reacciones bioquímicas que dan lugar a lo que se suele describir como experiencias de conexión espiritual. Bien, como experiencias, podríamos decir, de revelación mística, pero en un sentido muy general, o experiencias de sentirse habitados por un poder divino. Dichas sustancias se distinguen a su vez de los alucinógenos por su capacidad para propiciar una experiencia espiritual. De hecho, estas sustancias se utilizan en rituales, ceremonias y prácticas chamánicas en distintas religiosidades, en distintas formas de religiosidad. Suelen inducir pues estados alterados de conciencia, visiones, sentimientos de unidad con lo que se denomina como lo divino o el cosmos o el todo. Por eso entonces es común aquí el uso de plantas como el peyote, la ayahuasca, los hongos psilocibios, incluso la marihuana. Investigadores del Johns Hopkins también como Roland Griffiths han demostrado que estas sustancias pueden inducir experiencias que son indistinguibles, según ellos, de las experiencias místicas tradicionales en las religiones, porque están mediadas principalmente por la estimulación de los receptores de serotonina en el cerebro. Entonces, más allá de las valoraciones teológicas críticas que podemos hacer sobre estos hallazgos y sobre todo por cómo se interpreten, muchas veces se interpretan desde una filosofía materialista, bien más allá de todo esto, el hecho es que el ser humano, ciertamente, podemos afirmarlo, posee un sustrato biológico, psíquico, que lo hace capaz de la trascendencia. Bien, algunos han planteado que poseemos un mecanismo evolutivo, podría decirse, uno que permite estados de conciencia no ordinarios, que reducen, por ejemplo, la ansiedad ante la muerte y aumentan la empatía social, la vinculación social. En definitiva,
Estas experiencias místicas, pues no podríamos decir que son meras alucinaciones ni tampoco son fruto de meros planteamientos dogmáticos al respecto. Se trata de eventos en la vida de las personas cuyas consecuencias a nivel psicobiológico son reales y remiten a una realidad más allá de esta. Eso es lo importante tener en cuenta. Tengan presente también que hasta este momento pues he hablado desde un punto de vista multidisciplinar y no estrictamente teológico ni católico, porque quiero que exploremos todo esto primero. Por ello conviene resaltar ahora sí que la teología aporta el sentido y el hacia dónde de estas experiencias, su propósito último. Las demás disciplinas, principalmente las neurociencias y la psicología, suelen limitarse a describir el cómo a nivel biológico y psíquico, el cómo se dan, cómo funcionan, cómo se da la dinámica. Ven que incluso un pensador tan complejo como Aldous Huxley llegó a plantear una explicación interesante de estas experiencias. Como bien sugirió él, el cerebro actúa por lo general como una válvula reductora, bien, una que normalmente limita nuestra percepción de la realidad, pues para ayudarnos a sobrevivir, a desenvolvernos en esta realidad tan compleja. Sin embargo, para él, la experiencia mística sería la apertura momentánea de esa válvula, permitiendo que la conciencia humana acceda a una realidad más vasta, más fundamental y que en sí es infinita. Bien, entonces teniendo presentes estas apreciaciones sobre tan complejas experiencias, tan enigmáticas y tan difíciles de explicar en sí, cabe notar que en la mayor parte de los casos son experiencias donde se suele describir la vivencia de una plenitud que es indescriptible, es la vivencia de un júbilo, de una realización que es algo inusitado, nunca conocido ni experimentado por la persona. Pero también por otra parte, a nivel físico puede llegar a experimentarse un gran dolor o grandes sufrimientos psicoemocionales de diversa índole. Es decir, las experiencias místicas no siempre son positivas, queridos hermanos, no todo es color de rosa, y ahí parte su misterio. En este sentido, estas experiencias, según algunos como Abraham Maslow, suelen compartir varios rasgos con otras formas de experiencia humana. Por eso Maslow llegó a llamar estas experiencias místicas como experiencias cumbre. Pero la gran diferencia, creo yo, entre las experiencias místicas y otras formas de experiencia humana es la dimensión sobrenatural de las primeras. Si perdemos de vista que se trata de experiencias de una realidad sobrenatural, corremos el riesgo de confundirlas con otras experiencias de carácter más inmanente, meramente terrenal, de carácter pues natural en última instancia, ¿bien? He ahí el sublime detalle, porque las experiencias místicas son experiencias que suelen estar fuera del control del sujeto, pero se dan repentinamente en un nivel de la conciencia que desborda el nivel de la conciencia en que usualmente nos desenvolvemos en el día a día, en nuestras actividades cotidianas. Asimismo, estas experiencias suelen estar acompañadas por lo que los expertos llaman fenómenos extraordinarios, por ejemplo, éxtasis, visiones, levitaciones, bilocación, estigmas, inedia, entre muchos otros. Este es, por decirlo así, uno de los aspectos más llamativos y pues más popularizados también por la literatura y por el cine. Ahora, desde un punto de vista católico, en la iglesia hemos visto a místicos como San Francisco de Asís, San José de Cupertino, Santa Teresa de Jesús, Santa Gema Galgani, San Pío Pietrelcina, en fin, muchísimos. Todos ellos han manifestado por lo general fenómenos que simplemente desafían nuestra comprensión de la realidad. Sin embargo, cabe aclarar, no es indispensable que estos fenómenos extraordinarios se presenten para que una persona o sus experiencias religiosas o espirituales sean consideradas como místicas. Bien, los mismos místicos católicos, al menos en su mayor parte, siempre reafirmaron que estos fenómenos no son necesarios para la vida y para la fe, para la santidad. Se trata más bien de dones que Dios concedía o concede por un propósito especial, principalmente el mover a la conversión de las almas. Entonces, estas experiencias pueden ser también entendidas de una forma comparativa. Por otra parte, analizando las distintas visiones que existen sobre este fenómeno en las distintas religiones y espiritualidades, teniendo presente pues las semejanzas y las diferencias y las contradicciones que pueden surgir en la forma en que se experimentan y se describen y se testimonian, pero también pueden analizarse de la forma en que son vividas y entendidas en el contexto de cada religión dentro de su sistema de creencias a lo largo de la historia. Se pueden estudiar según estas creencias, escuelas de pensamiento, símbolos, lenguajes particulares, en fin. Por ejemplo,
No es lo mismo la mística en el budismo, donde se nos habla de alcanzar el nirvana, a la mística en el taoísmo, donde se nos habla de unirnos al Tao, o bien la mística en el catolicismo, en el cristianismo en general, donde hablamos de la unión mística con la Santísima Trinidad por medio de Jesucristo. Son diferencias que, a mi criterio, como en el de otros, tienen un peso enorme. Muchas de estas diferencias son irreconciliables, vuelven irreconciliables las distintas místicas, pero esto, lejos de ser un problema, creo yo es una gran ventaja, porque a los católicos nos permite, por ejemplo, algo muy importante, y es redescubrir y comprender aquello que es distintivo, único y verdadero en nuestra fe, el captar por qué nuestra fe ha sido revelada por Dios y en la manera en que la podemos vivir y experimentar como los místicos que estamos llamados a ser. Todos los bautizados estamos llamados a convertirnos en místicos. Más importante aún, nos previene de incurrir en muchos errores, por ejemplo, el sincretismo religioso o el indiferentismo religioso, que son errores muy comunes y muy prevalentes hoy en día, pero que son incompatibles con nuestra fe católica. Así que bueno, con este breve pero intensivo recorrido, queridos hermanos, creo que ya tenemos una perspectiva más clara sobre las experiencias místicas, así que espero verlos pronto de cara a nuestros próximos episodios y seguimos adelante con la bendición del Señor. Que Él esté siempre con ustedes y les ilumine en todo su caminar.